Buenas noches, querido profesor. Estimados compañeros, compañeras y compañeros. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre las reflexiones acerca de la Comisión de la Verdad. Nuestro grupo está conformado por Carmen Figueroa, Jihan Abdala y María Verónica Correa. Introducción. Situar el problema de la verdad histórica en torno a la violencia sociopolítica y el conflicto armado en la esfera pública de la sociedad colombiana implica reconocer que las dinámicas en las que se inscriben los procesos de construcción de memoria pueden contribuir a la reconciliación y a la construcción de la paz, pero también puede ser un obstáculo considerable para los mismos fines en tanto reduzcan las posibilidades de comprensión de las causas históricas, políticas, socioeconómicas y culturales de la violencia, así como de los efectos particulares y generalizados de las prácticas que legitiman la victimización, el olvido y la impunidad. El marco jurídico para la paz y el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este acto legislativo implican un avance respecto de la Ley Justicia y Paz, Ley 975 del 2005, y complementan la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, Ley 1448 de 2011, en cuanto a los estándares para el esclarecimiento de la verdad y las medidas de reparación. 1. En lugar de crear un marco legal para garantizar la reparación simbólica y el derecho a la memoria en el ámbito individual, establece que se accederá a ello mediante mecanismos extrajudiciales. 2. Una ley deberá crear la Comisión de la Verdad, definiendo su objeto, composición y atribuciones y funciones. En este punto amplía los alcances del mandato al establecer que podrá definir criterios de selección para la investigación penal de máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. 3. Los criterios de priorización y selección como instrumento de justicia transicional están orientados al desmantelamiento de estructuras que perpetúan la violencia y las garantías de no repetición. En este sentido, supera la estrategia de juzgamiento caso por caso para dar una visión sistemática e integral de las causas y dinámicas del conflicto armado interno. Cuarto, estos criterios están editados a la dejación de armas, el reconocimiento de la responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Y quinto, adicionalmente, la Corte Constitucional establece otros estándares al señalar que en la reglamentación e implementación de este marco jurídico del gobierno debe garantizar los derechos de las víctimas a, primero, la verdad, de modo que cuando un caso no haya sido seleccionado o priorizado, se garantiza a través de mecanismos judiciales, no penales y extrajudiciales como la Comisión de la Verdad. 2. El derecho a la reparación integral. 3. Conocer dónde se encuentran los restos de sus familias, independientemente si en Cuando se habla de la triada verdad, justicia y reparación, se llega inevitablemente a la decisión política de cuánta justicia puede y quiere sacrificar una sociedad para avanzar hacia la paz en un contexto político como la actual coyuntura colombiana, que tiende a ser minimalista frente a la justicia para avanzar en el horizonte de la paz. Es necesario ser maximalista frente al derecho a la verdad, que articulado con el derecho a la memoria, es la base para avanzar en la reparación integral de las víctimas como base de la reconciliación y la democratización de la sociedad. Desde esta perspectiva, que implica pensar la verdad y la memoria como mecanismos fundamentales para la dignificación de las víctimas, es posible restituir el sentido ético al interior de la sociedad, restablecer la confianza en las instituciones y reconstruir los vínculos colectivos profundamente afectados por la violencia sociopolítica. Hay acciones dentro de este contexto que se representan o se resaltan, como lo son los diálogos de La Habana. Desde este punto, se puede decir que son aspectos importantes relativos a la operación de una comisión de revelación y esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto armado interno.
El 18 de diciembre de 2013, la FARC mencionaron en la mesa de negociaciones la necesidad de complementar el informe llamado Basta Ya de la Comisión de la Memoria Histórica, de tal forma que una nueva comisión indague otro tipo de violencias como las violencias partidistas de la década de los 40 y de los 50. La participación de los agentes y de las agencias estatales durante este periodo y los crímenes del Estado que se han cometido de esa manera sistemática hasta hoy. Es decir, en las declaraciones de la FARC reclaman también la necesidad de consultar otro tipo de frentes, específicamente bases de datos del distinto Departamento Administrativo de Seguridad. Asimismo, el Cuerpo de Inteligencia del Ejército y la Policía, como también los crímenes que no se han reconocido ni documentado como crímenes del sistema, tales como las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. El propósito de esta nueva comisión debe ser identificar las causas y las víctimas de este tipo de violencia para adelantar medidas de recuperación. Las FARC menciona la importancia de reconocer la participación y responsabilidad de actores no armados en la reproducción de la violencia sociopolítica, tales como medianos y grandes empresarios, gremios económicos y élites políticas comprometidos con la financiación y el apoyo de grupos armados al margen de la ley. Alcanzados en este segundo es la participación política. Se mencionan las garantías para la oposición como la base de la construcción de la paz, es decir, la participación de las víctimas en los consejos para la reconciliación y la convivencia, encargados de monitorear la implementación de los acuerdos y de la propuesta crear circunstancias transitorias especiales para la paz en la elección de los representantes de la Cámara. No obstante, esta propuesta constituye un avance frente al modelo de memoria del informe Basta Ya. Sigue hablando en los términos de conflicto armado interno y no de violencia sociopolítica. Los crímenes del Estado y la violencia partidistas no sucedieron exclusivamente en el marco de la confrontación armada, ni explican solo las dinámicas de la guerra. Se considera que debe ser un aporte al tipo de recomendaciones de la Comisión de la Revisión y el Esclarecimiento de la Verdad Histórica. Puede implementar de manera articulada y coherente con los procesos de negociación, a fin de que la política de reparación integral a víctimas de violencia haga parte de una política de construcción de paz. Desde nuestra perspectiva, desde una articulada a un programa de construcción de cultura. Viabilidad de una Comisión de la Verdad para Colombia. Factores y condiciones. Las condiciones para que se lleve a cabo una Comisión de la Verdad en Colombia deberán ser la autonomía y la independencia con respecto al Estado colombiano, con un énfasis especial en la reparación simbólica y moral del tejido social en su conjunto, a partir de una serie de acciones orientadas a reconstruir la memoria colectiva y el patrimonio histórico y cultural de las víctimas. El propósito debe ser restablecer la dignidad de las personas y colectividades, cuyos modos de vida se vieron profundamente afectados por la violencia sociopolítica y el conflicto armado. Es necesario partir de una serie de preguntas para abordar los problemas que se desprenden de la complejidad del contexto colombiano. ¿Cómo el reconocimiento público de la verdad, a partir de una comisión de la verdad enfocada en la recuperación de memoria histórica, puede ayudar a modificar estructuras funcionales sociales a la reproducción de la violencia? ¿En qué condiciones los procesos de reconocimiento público de la verdad, a partir de la labor de una comisión de la verdad articulada a los procesos colectivos de recuperación de memoria, contribuyen a la construcción de una paz estable y duradera en los escenarios del posconflicto? ¿De qué manera puede una comisión de la verdad tramitar las verdades relacionadas con la violencia sociopolítica y el conflicto armado en una sociedad fragmentada por la polarización política y social? ¿De qué principios o estándares acerca del derecho de la verdad se diseñarán los instrumentos encargados de indagar en los lugares
de la memoria histórica? Teniendo en cuenta que las experiencias de comisiones de la verdad en América Latina han mostrado sus limitaciones, consideramos que en Colombia la implementación de una comisión de la verdad debe estar articulada a una comisión de investigación extrajudicial que, de manera autónoma e independiente, asuma la necesidad de operativizar los criterios de selección y priorización señalados en el marco jurídico para la paz. En este sentido, y teniendo en cuenta la presión nacional e internacional para que el Estado investigue, sancione y castigue a los servidores públicos y miembros de la fuerza pública implicada en hechos de violaciones graves a los derechos humanos, no solamente ser retirado de sus cargos para ser trasladados a otro en el exterior, como actualmente está sucediendo. La Comisión de la Verdad deberá tener como una de sus prioridades la investigación de los crímenes de Estado y su sistematicidad. Esta debe ser implementada con el respaldo del Gobierno Nacional, contando con la participación de diversos actores de la sociedad civil e incorporando las iniciativas de construcción de la memoria colectiva que adelantan las organizaciones y movimientos sociales con el fin de articular en una red institucional y social de iniciativas de memoria a nivel nacional. Esta articulación sería un gesto de buena voluntad del gobierno hacia la reparación y la reconciliación, además de constituirse en una oportunidad para abrir espacios de diálogos entre diversos sectores de la sociedad civil y entre movimientos sociales, agrupaciones de víctimas e instancias del gobierno nacional, con presencia de entidades de control del Estado, organismos intergubernamentales y otros sectores de la comunidad internacional. Esta sería la primera condición política para crear una comisión de la verdad en Colombia, dado que el gobierno nacional reduce sus acciones de esclarecimiento público a la investigación para que el conocimiento del conflicto armado que establece la ley de víctimas y se materialice en la creación de la Comisión de Memoria Histórica y el Museo de la Memoria. Segundo, el papel de la comisión deberá estar enfocado en el fortalecimiento del compromiso político del Estado colombiano, las élites y los diversos sectores de la sociedad, así como de las instancias de la comunidad internacional encargadas de acompañar y hacer veedurías en torno al proceso de transición hacia la paz. Además, en el diseño y aplicación de políticas públicas de reparación integrales, acordes a las expectativas de las víctimas que se traduzcan en apropiaciones presupuestales y medidas completas en el plano contributivo. Tercero, es necesario que el mandato de la Constitución no esté subordinado a la reconciliación, que debe ser entendida como un proceso de largo plazo, basado en el prerequisito de la solicitud pública del perdón y del arrepentimiento, así como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las violaciones de los derechos humanos. Como parte de las condiciones necesarias para el éxito de la comisión, se propone aquí la necesidad de diseñar y de poner en marcha mecanismos de esclarecimiento público de los hechos que permitan, por ejemplo, la realización de audiencias en las que exista amplia participación de sectores de víctimas de la violencia sociopolítica. También la participación de los medios de comunicación en la difusión del mandato e importancia de la comisión. Complementariamente, y para que la investigación se haga de fondo, es necesario que se adelante un programa de protección a testigos, a las víctimas y a los comisionados. La articulación de la comisión con organizaciones de víctimas, ONG, de derechos humanos y organizaciones comunitarias es un requisito para el éxito de su operatividad. Por esta razón, es recomendable que su trabajo de investigación se apoye en la interlocución, participación en los insumos de este tipo de sectores sociales. Es necesario crear espacios o instancias de diálogos entre víctimas, autores y responsables de violaciones de derechos humanos, estados, sectores de la sociedad civil y comunidad internacional. Esto permitirá avanzar hacia la consolidación de una verdadera cultura democrática, la dignificación de las víctimas y la restitución de sus derechos a partir de medidas en el campo simbólico, las cuales deben ser complementadas con medidas que protejan sus garantías en el ámbito jurídico.
La palabra sin acción es vacía. La acción sin palabra es ciega. La palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte.